Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a Juan Musi. Él es asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Juan, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros aquí en Análisis Viva. Como siempre, un placer, qué gusto saludarlos, Salvador. Oye, comencemos con un par de temas, si te parece bien, para este episodio. ¿Qué tal la inflación y los reportes de inflación y las minutas de inflación y en general el tema de la inflación aquí en nuestro país? Pues mira, yo creo que hoy estamos percibiendo, y literal es eso, es un tema de percepción, una doble realidad aquí en México. Creo que en México los locales traemos preocupaciones, ¿no? Preocupaciones porque, pues evidentemente tenemos un nuevo gobierno. Este gobierno, pues prácticamente tiene un poder absoluto, no tiene contrapesos, y pues son cosas que a los locales le están preocupando. Ahorita vamos a hablar también del tema, ahorita nada más lo voy a mencionar rápido. También a los locales nos está preocupando el discurso de Donald Trump, ¿no? Y bueno, pues es muy factible que gane Donald Trump. Pero yéndonos al tema de la inflación, lo que te quería comentar es que pues, las noticias son buenas. Quizás un poco empantanado por estas preocupaciones que te mencionaba, no hemos podido asimilar de manera positiva que la inflación está yendo en una trayectoria positiva. De hecho, ya rompimos el 4.6 en la cifra anual, andamos sobre 4.58. Ya nada más estamos, digo que es un chorro, ¿no? Pero estamos ya nada más 1.58% alejados de la meta oficial de Banco de México, que es el 3%. En Estados Unidos también la trayectoria de la inflación ha sido satisfactoria. Estamos ya en 2.4 en la cifra anual. Ellos ya nada más están 0.4 alejados de esta meta del 2% de la Reserva Federal. Y también, coincidentemente, esta semana conocimos la inflación en Europa y vimos también al Banco Central Europeo actuar. Entonces, creo que en términos generales es un tema parcialmente superado y que estamos yendo en la dirección correcta. Y esta es una muy buena noticia para México y para el mundo, porque desde la pandemia, Salvador, pues hemos tenido presiones inflacionarias muy por arriba de la meta, ¿no? En el caso de México llegamos a estar prácticamente al 9%, ¿no? En algún momento, después de haber tenido años de 2 y pico, 3%, 3 veces más de eso. Y pues prácticamente 4 años y casi 5 años después estamos empezando a ver, ahora sí que esa luz al final del túnel, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay espacio para que la Reserva Federal, para que Banco de México, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, etcétera, 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 sigan en este movimiento de reducción de tasas. Y esto es una buena señal para la economía, es una buena señal para el sector productivo y es una buena señal para las empresas, tanto públicas como en general. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener de nuevo la posibilidad de accesar a crédito, a financiamiento, etcétera, etcétera, pues a tasas más normales, ¿no? Difícilmente los negocios generan la utilidad o la rentabilidad. En el caso de México, imagínate, ¿no? Para poder pagar créditos al 17 o al 18%, ¿no? Pensando en las pymes. Entonces, creo que el comentario en términos de inflación, no solo para México, pero en términos globales, está yendo en un buen sentido, en un sentido positivo. Y la traducción de esto es vamos a tener pronto menores tasas de interés y creo que eso es una gran noticia. Mencionabas justamente a los bancos centrales, al papel que han realizado. Yo creo que ha habido pocos momentos en la historia reciente en la cual los bancos centrales tengan este nivel de exposición a los medios de comunicación e incluso a las conversaciones del día a día y respecto a lo que están haciendo aquí en México, también en Estados Unidos, por supuesto en Europa, en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Hoy, con todo respeto a cualquier profesión, ¿no? Un abogado, un arquitecto, un ama de casa, incluso la profesión que se te ocurra ya
ya sabe quién es la Reserva Federal de tanto que le hemos dado al tema, ya sabe que Banjico es este nombre que usamos para abreviar a nuestro Banco de México o Banco Central. Y poco a poco creo que la gente con este discurso de la inflación y de bancas centrales empieza como que, insisto, sin importar su profesión, a entender la relevancia del actuar de las bancas centrales y sobre todo con autonomía, ¿no? Porque muchas veces el Banco Central, pues cuando las tasas van para arriba es impopular, ¿no? Y no sé si te acuerdas, pero un evento que era muy simpático ver era como en su momento Trump había seleccionado a Jerome Powell como banquero central, era su amigo y acabaron literalmente de la greña, ¿no? Porque Powell estaba haciendo lo que tenía que hacer, la medicina que tenía que aplicar, que era subir las tasas de interés, y el otro públicamente decía, es un idiota, literal, ¿eh? No, no es un idiota, el señor está haciendo su trabajo, el Banco Central es autónomo y a veces hay que aplicar esta medicina. Ahora viene lo contrario, ¿no? Viene un relajamiento, ¿no? De la política monetaria, vienen las tasas para abajo, pero tienes toda la razón, hoy todo el mundo ya entiende y ya sabe que es un banco central, ¿no? Oye, mencionabas al presidente Trump y si te parece bien, movámonos al siguiente tema de nuestra conversación, que es, pues ya estamos a un par de semanas de las elecciones en Estados Unidos, de cómo hemos vivido, ¿no? una temporada pues con bastante volatilidad, una temporada además de pues declaraciones, planes. Generalmente pues es un momento para prometer, pero también en el caso de por lo menos uno de los candidatos de atacar, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú desde tu trinchera las elecciones? Y si tienes bolita de cristal, cuéntanos qué es lo que dice tu bola de cristal. Bueno, hay varios ángulos, ¿no? Hay varias aristas para contestar a tu pregunta. Quizás una primera pregunta es, ¿qué es lo que más le conviene a Estados Unidos? Y ahí quizás, ¿no? Podrías debatirlo también mucho, pero quizás Donald Trump sea una mejor alternativa, porque últimamente el tema de los demócratas ha sido extremadamente socialista y quizás sanear finanzas públicas en Estados Unidos, reducir el déficit. Eh, También complicado y habría quien me dijera, no, pues es que Trump va a llegar y luego va a bajar impuestos, mientras que Kamala va a subir, pero pues, al final es mucho más, es una política mucho más social la de los demócratas que la de los republicanos, ¿no? Te digo, podríamos debatirlo por horas. ¿A qué voy con esto? Que sería debatible decir si es mejor para Estados Unidos Trump o Kamala. Para Wall Street y para los mercados, definitivamente siempre ha habido como que una preferencia por los republicanos. Curiosamente, al mercado le va mejor en la era demócrata, ¿no? Aunque Wall Street tenga como claro favorito a los republicanos. En el caso de México en particular, yo sí creo que vuelve a haber mucho nerviosismo. Y aquí también, pues yo mismo tengo la duda. Ahorita te digo qué piensa mi bolita de cristal, pero desde luego que el tema de Trump preocupa, ¿no? El discurso anti-México de Trump vuelve a ser alarmante. Ojalá y quede en eso, en solo un discurso. Pero si el señor lleva a cabo todas las acciones que ya empezó a comentar, como cerrar la frontera para términos comerciales, no migratorios, ¿no? Me refiero estrictamente a temas comerciales, volver a abrir el TEMEC, ¿no? Lo que era el Tratado de Libre Comercio, meterle aranceles y tarifas a cosas que hoy no las tienen. Todo este discurso de Trump hace mucho daño. Le pega al tipo de cambio, aporta volatilidad, provoca salida de inversiones en México, provoca el hecho también de que mucha inversión extranjera directa y el nearshoring que ha ido también pudiera disminuir sustancialmente, ¿no? Acuérdate que Trump cuando estuvo de presidente evitó que llegara una planta de aires acondicionados, una expansión de un par de automotrices, una cervecera, o sea, el cuate sí hace daño, ¿no? Pero también creo que el cuate, y permíteme esta expresión coloquial, también es mucho perro que ladra y no muerde, ¿no? Ya lo conocimos, ya lo vivimos. Pero bueno, viene, parece ser que recargado y de nuevo, ojalá y sea como en su primer término, que de todo lo que dijo que nos iba a hacer no nos lo hizo, es decir, no fue tan nocivo, pero sí nos hizo daño, ¿no? Entonces, aquí un poco la conclusión que te quiero decir es,
Desde luego que Trump es un candidato que preocupa más para efectos de la relación bilateral, ¿no? Y seguramente veremos mucha volatilidad. Bolita de cristal, me voy al grano con lo que me preguntaste. Creo que hoy las posibilidades para que él gane son mayores a que gane Kamala Harris. Ya. No, tremendo. Y yo creo que además esto se inserta de una manera muy importante en los diferentes eventos de geopolítica que se están dando alrededor del mundo. Y si te parece bien, terminemos con eso. Está pasando, es un mundo en donde están sucediendo muchas cosas y que están afectando muchas cosas, ¿no? Y esto, si a esto le agregamos pues la presencia no siempre callada o discreta del presidente de Estados Unidos, es también un mundo que pues de nuevo es altamente volátil, más allá de los mercados. Sí, sí. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque también es completamente diferente el, el approach, no quiero ser pocho, pero cómo traducir literalmente. Es bien diferente cómo van a tratar estos temas Kamala y Trump. Concretamente la postura de uno y otro con Israel, el tema en Medio Oriente, ¿no? La alianza, que no es pública, pero que sabemos que sí hay, de Trump con Putin, ¿no? Con el tema Ucrania, ¿no? Eh, Todo esto, Salvador, evidentemente preocupa también. ¿Por qué? Pues porque la geopolítica es imprevisible, pero si este conflicto escala, pues estamos hablando de una región, el Medio Oriente concretamente, que produce el 30 o 35% del petróleo de todo el mundo. Entonces, pues sí, todo esto que hemos hablado, fíjate, la trayectoria de baja de tasas, los buenos resultados de la economía norteamericana, que de la mano han arrastrado a la economía mexicana, el tema de que las tasas de interés vayan a seguir bajando y ver buenos reportes corporativos de las empresas públicas, todo eso debería de seguir favoreciendo al mercado, ¿estás de acuerdo? Pero se complica un tema geopolítico y este escenario, adiós. Sí, claro. ¿No? Se te va el petróleo a 100, se te va el petróleo a 110, todo esto que dijimos cambia completa y absolutamente, ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices porque el tema geopolítico es como que el gran foco rojo que ahí va a estar en el mercado, ¿no? Todo apunta y todo nos dirige hacia que debemos de tener un buen término de año en términos de mercado, economía, finanzas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo único que puede cambiar drásticamente esto? Pues que se complique el tema Rusia-Ucrania o el tema en el Medio Oriente, que ya son muchos actores en el Medio Oriente. Empezó siendo un tema de Israel con los movimientos extremos, Hezbollah bueno, estos terroristas que son evidentemente extremos, pero ya también está metido Irán, ya también está metido Líbano. Evidentemente se complicó mucho cuando se metió con Palestina. Entonces el tema en Medio Oriente tiene mucho de dónde complicarse, mucho de dónde escalar, ¿no? Y de nuevo creo, te lo digo, que la manera de tratar estos temas de Kamala y de Trump, por decirlo así en resumen, creo que la vía de Kamala sería mucho más pacífica, diálogo, etcétera, etcétera, y el tema con Trump podría ser mucho más bélico, ¿no? Claro. Entonces, creo que Trump es un tipo que puede aportar mucha volatilidad al mercado. Primero a México, por lo que ya te comenté, y segundo, al mundo por el tema de cómo va a atacar estos temas geopolíticos. Oye, Juan, pues muchas gracias por este análisis tan completo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 5ª temporada de Análisis Viva. Gracias a ti, mi querido Salvador, y como siempre, un gusto saludarlos. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.